Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablar sobre un tema que, aunque no se discute comúnmente, es fundamental para vivir una vida plena y equilibrada, cómo aplicar la filosofía estoica para balancear el deseo y la razón en nuestra vida sexual. A menudo, la vida sexual se trata como algo separado del desarrollo personal y espiritual, pero hoy vamos a ver cómo estas áreas están profundamente conectadas, y cómo los principios del estoicismo pueden ayudarnos a vivir una vida sexual más consciente y satisfactoria. Primero, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. El estoicismo es una filosofía que nació en Atenas en el siglo III a.C., fundada por Zenón de Citio. Esta filosofía pronto se convirtió en una de las más influyentes del mundo antiguo, con figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio siendo sus máximos exponentes. Pero, ¿por qué el estoicismo ha perdurado hasta hoy? La respuesta está en su enfoque práctico para vivir una vida virtuosa y equilibrada. Los estoicos creían que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo respondemos a ellas. Para ellos, la virtud, que se expresa en la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, era la única fuente verdadera de bienestar. Estos principios no son solo teoría filosófica, los estoicos eran profundamente pragmáticos. Epicteto, un esclavo liberado, enseñaba que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos. Marco Aurelio, el emperador romano, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo. Uno de los conceptos clave en el estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Esta distinción es fundamental cuando hablamos de manejar el deseo y la razón en la vida sexual. El deseo puede surgir de manera natural e incontrolada, pero cómo respondemos a él está completamente en nuestras manos. Aquí es donde entra en juego la virtud de la templanza. Deseo y razón en la vida sexual. Pasemos ahora a entender cómo el deseo y la razón se relacionan en el contexto de la vida sexual. El deseo sexual es una de las fuerzas más poderosas en la experiencia humana. Es una manifestación de nuestra naturaleza biológica y emocional, y puede ser una fuente de gran placer y conexión. Sin embargo, también puede ser una fuente de conflicto interno, decisiones imprudentes, e incluso sufrimiento, si no se maneja adecuadamente. En la vida sexual, el deseo puede ser tan intenso que fácilmente anula la razón. Podemos encontrar ejemplos de esto en todas partes, desde la infidelidad impulsiva hasta la búsqueda compulsiva de gratificación inmediata en lugar de construir relaciones significativas. Aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva invaluable. Para los estoicos, el deseo no es inherentemente malo, pero debe ser moderado por la razón. Séneca, por ejemplo, argumentaba que la razón debe gobernar sobre las pasiones. No se trata de suprimir el deseo o de vivir una vida ascética, sino de entender y dirigir el deseo de manera que no contradiga nuestros valores más profundos. Tomemos como ejemplo una situación cotidiana, sentir atracción por alguien que no es tu pareja. Este deseo surge de manera natural y puede ser muy poderoso. Sin embargo, actuar sobre ese deseo sin reflexionar puede llevar a consecuencias devastadoras. Aquí es donde el estoicismo interviene, sugiriendo que deberíamos usar la razón para evaluar la situación. ¿Este deseo refleja una insatisfacción más profunda en tu relación actual? ¿Es simplemente una atracción superficial? ¿Qué impacto tendría seguir este deseo en tu vida y en la vida de otros? El deseo, según los estoicos, debe ser evaluado no solo por el placer que puede proporcionar en el momento, sino también por su impacto en nuestro bienestar a largo plazo y en el bienestar de los demás. Esto no significa reprimir el deseo, sino integrarlo de manera armoniosa en nuestra vida, guiado por la razón y la virtud. Aplicando la templanza estoica en la vida sexual. Entonces, ¿cómo aplicamos estos principios en la vida diaria? La templanza estoica, que se refiere al autocontrol y la moderación, es clave para balancear el deseo y la razón en la vida sexual. Aquí te ofrezco algunos enfoques prácticos para poner esto en práctica.
1. Autorreflexión antes de la acción. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es la importancia de la autorreflexión. Antes de actuar impulsivamente sobre un deseo sexual, dedica tiempo a reflexionar sobre su origen y sus posibles consecuencias. Séneca decía que no hay nada que el alma deba hacer sin primero pasar por el tribunal de la razón. Pregúntate, ¿este deseo es consistente con mis valores? ¿Es una necesidad legítima o simplemente un impulso momentáneo? Este proceso de reflexión puede evitar decisiones que podrías lamentar más tarde. 2. Practica el desapego emocional. Los estoicos enseñan el concepto del desapego, no como una falta de emoción, sino como una manera de evitar que nuestras emociones nos controlen. En la vida sexual, esto significa disfrutar del placer sin volverse esclavo de él. Puedes tener una relación sexual satisfactoria sin permitir que la búsqueda constante de ese placer domine tu vida. Epicteto enseñaba que debemos disfrutar de lo que tenemos sin apego, conscientes de que nada es permanente. 3. Enfoque en el largo plazo. La razón estoica nos invita a considerar no solo el placer inmediato, sino las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Antes de ceder a un deseo, piensa en cómo afectará tu bienestar futuro y el de quienes te rodean. Marco Aurelio escribía que debemos actuar siempre en función de lo que es beneficioso para el alma, no solo para el cuerpo. Este enfoque puede ayudarte a tomar decisiones más sabias y evitar el arrepentimiento. 4. Fortalece la relación entre deseo y razón. En lugar de ver el deseo y la razón como fuerzas opuestas, trabaja para integrarlas. La filosofía estoica nos enseña que el deseo moderado por la razón no solo es aceptable, sino deseable. Es un deseo que está alineado con nuestras virtudes y que puede enriquecer nuestras vidas en lugar de complicarlas. Por ejemplo, una relación sexual basada en respeto mutuo y comprensión, guiada por la razón, es mucho más satisfactoria a largo plazo que una basada únicamente en el deseo. 5. Aprecia lo que tienes. Finalmente, la gratitud es un principio central en el estoicismo. Marco Aurelio aconsejaba recordar que la naturaleza nos ha dado todo lo necesario para vivir una buena vida. En la vida sexual, esto significa valorar y apreciar lo que tienes en lugar de estar constantemente en busca de más o de lo diferente. Este enfoque puede reducir el ansia y el deseo descontrolado, promoviendo una mayor satisfacción y paz interior. Vamos a ver cómo estos principios se aplican en la vida real con algunos ejemplos. Imagina que estás en una relación comprometida, pero sientes una atracción intensa por alguien más. Esta situación es común y puede ser un desafío para cualquiera. Un enfoque estoico te llevaría a reflexionar profundamente antes de actuar. Podrías preguntarte, ¿este deseo surge porque hay algo que falta en mi relación actual? ¿O es simplemente un impulso momentáneo? La razón te ayudaría a considerar las posibles consecuencias de seguir ese deseo, el daño que podría causar a tu pareja, la posible pérdida de confianza, y si realmente vale la pena para un placer efímero. Ahora considera el caso de alguien que está soltero y busca relaciones casuales. Este es un escenario donde el deseo puede ser fuerte, pero la razón estoica sugiere una evaluación cuidadosa. ¿Estas relaciones te están dando satisfacción real o estás buscando llenar un vacío emocional? ¿Te estás respetando a ti mismo y a la otra persona? Los estoicos enfatizarían la importancia de actuar con integridad y de no permitir que el deseo te lleve a comportamientos que podrían causar daño, ya sea a ti mismo o a otros. Estos ejemplos muestran cómo el estoicismo puede ser una guía práctica para mantener el equilibrio entre el deseo y la razón, no suprimiendo el deseo, sino moderándolo de manera que esté en armonía con tus valores y con el bienestar de todos los involucrados. La filosofía estoica nos ofrece un enfoque equilibrado y profundo para navegar uno de los aspectos más complejos de la vida, la sexualidad. Al aplicar la razón y la templanza, no solo podemos disfrutar del placer que el deseo nos brinda, sino también asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores más profundos. De esta manera, logramos una vida sexual que no solo es satisfactoria, sino también en armonía con nuestra búsqueda de la virtud y la paz interior.
Espero que esta reflexión te haya brindado una nueva perspectiva sobre cómo vivir tu sexualidad de manera más consciente y equilibrada. Recuerda que la clave no es rechazar el deseo, sino entenderlo, moderarlo y dirigirlo de una manera que enriquezca tu vida en lugar de complicarla. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Gracias por ver y hasta la próxima.